Y lunes a viernes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Esto es el resumen de ETV en una jornada que arrancó con todo en un debate sobre un tema que tiene mucho que ver con la actividad en las pymes, en las pequeñas y medianas empresas y en las micropymes también, que tiene que ver, se analizó el impacto de los problemas de la cuestión laboral en el comercio y las pymes justamente. Y bueno, una jornada en la que participaron muchos invitados, todos lo hicieron de manera remota. Los que no estuvieron fueron los diputados del oficialismo, estuvieron los diputados de la oposición y bueno, se analizó ese tema que realmente es una cuestión de mucho interés, sobre todo para las pequeñas empresas que, como bien se expuso a lo largo de toda la jornada, son las que dan trabajo. Hay estudios que establecen que, bueno, claramente los mayores empleadores son las pymes y las micropymes. Bueno, todo ese tema se analizó ahí porque fue la cuestión laboral, los problemas laborales y que obviamente la cuestión de los juicios laborales fue lo que se llevó el eje de la discusión en esta jornada. Bueno, de la que participaron varios invitados. Vamos a ir a algunas placas para contar, por ejemplo, qué fue lo que se analizó. Exactamente. Bueno, hubo muchas protestas, bueno, propuestas. Hubo los invitados que continuaron este debate, que la Comisión de Comercio que conduce Gabriela Lena, continuó este debate que ya lo habían iniciado en semanas anteriores. Digamos, la Comisión de Comercio se ha reinventado, porque ¿qué es lo que sucede con las comisiones que conduce justamente la oposición? Tienen que armar su agenda propia para, bueno, avanzar sobre cuestiones, porque si no, bueno, si dirigís una comisión y sos de la oposición, vas a esperar sentado a que te remitan proyectos que obviamente nunca vas a ser cabecera de los proyectos y a lo sumo formarás parte de los plenarios. En este caso, bueno, hubo varios invitados que analizaron la problemática de los juicios laborales, el registro de empleados y cómo impactan esos factores en el comercio y las pymes. Bueno, participaron por vía remota el contador Marcos Kohn, del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Catamarca, también la doctora Laura Velardes, abogada laboral, y el empresario Walter Calderón. Y después varios hablaron sobre los temas. En este caso, bueno, en el caso de Laura Velardes, ella es abogada laboralista, y ella explicó claramente que ella es del Chaco y ella se dedica al asesoramiento de empresas, no específicamente al tema de los trabajadores, y diferenció el tema entre las grandes empresas y las micropymes. Y no se pueden comparar unos con otros porque la mecánica es diferente en este caso. Bueno, para proyectos futuros, ella dijo, por ejemplo, no solo atender la cuestión, la temática laboral, sino también y sobre todo la fiscal, que no fue la única expositora que habló sobre ese tema en particular, porque dijo, bueno, el tema laboral es un problema, pero también el tema fiscal, el impositivo, claramente. Lo único grave no son los juicios, sino los impuestos que deben pagar. Esto ocasiona un ahogo para las pequeñas y medianas empresas. Dijo aparte que la cuestión fiscal se basa en una ley que es muy vieja y está emparchada, explicaba. Y también hubo muchas quejas, no es la primera vez que en comisiones se habla de este tema, en que tenemos una ley de RT que no salva a las empresas, sino que es más beneficio para ellos, porque el 95% de los siniestros laborales, que en general son pocos, y se hacen cargo a partir del día 11 en particular. O sea,
cuando alguien tiene un siniestro laboral, los 11 primeros días corre por cuenta del empleador y después ahí interviene la ART. Entonces pidió que al momento de encarar una reforma, la abogada Berardes dijo, al momento de encarar una reforma que sea global y no una ley ómnibus, pero que sea coordinada. También estuvo Walter Calderón, que es el presidente de Nieve, Sol, Sociedad Anónima, y de Río Esquí, que es una casa de deporte de Quilmes, Varela, Solano y Bernal. En este caso, él alertó sobre una industria de juicios laborales. Esto es nuevo, porque bueno, se habla mucho de la mafia de los juicios laborales, pero bueno, en este caso él alertó sobre una industria de juicios laborales silenciosa que se propagó de una manera muy importante en esta zona, en la zona sur, que es lo que él conoce, con certificados psiquiátricos que valen en la zona hasta 5.000 pesos. Eso es, y bueno, puso el ejemplo, él habló en primera persona, este empresario fue el único empresario que expuso en esta jornada. Dijo, él por ejemplo contó el caso de una empleada embarazada que, ellos no quiso volver a trabajar, contaba el caso, quería elegir el lugar para volver, le dieron el lugar para volver, así todo viene presentando hasta 6 y 7 certificados de psiquiatría. Y en otro caso, pero no es el único caso, él dijo que hicieron una denuncia penal a un psiquiatra por ese tema. En el caso de esta empleada, dijo, ya nos sacó 7 meses de trabajo y bueno, eso es. Y entonces pidió además, por eso decía que no fue el único caso en el que se habló del tema de las ART, evaluar el tema de las ART, que dijo que pagamos y después cuando hay un juicio no nos cubre el 100%. Entonces dijo, ¿para qué pagar un seguro si después tenés que hacerte cargo de una parte? A mí al principio de la, reunión de comisión, de esta comisión que conduce la diputada Gabriela Lena, expuso Marcos Con. Vamos a una placa anterior. La primera placa, por favor, si podemos encontrarla. Marcos Con dividió los problemas. Marcos Con es un contador del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Catamarca y él dividió los problemas entre la problemática del fisco y el empleador. Por eso varios expositores hicieron hincapié en la cuestión, ahí lo vemos a Marcos Con, que dividió los problemas entre la problemática, entre el fisco y el empleador. Y habló de la falta de incentivos para que las empresas contraten trabajadores por el monto de las cargas sociales, exceso de obligaciones formales y la falta de incentivos tributarios para contratar trabajadores a nivel provincial, decía, por ejemplo. Él puso el ejemplo, el artículo 51 que rige de la ley, de una de las leyes provincial de Catamarca, que él dijo que tiene incentivos para las pequeñas empresas y bueno, que debiera trasladarse a las demás provincias. Y dijo, debería dejarse que las multas aplicadas puedan ser financiadas a través de las facilidades de las AFIP. Ese fue uno de los temas, por ejemplo, cuando se habla de la cuestión de los problemas de juicios laborales, el tema de las multas fue uno de los ejes en los que pusieron mucho hincapié porque en general para las pymes te las cobran las multas y se hacen muy impagables y te pueden llevar a la quiebra en el caso de un juicio laboral. Dijo también que hay un excesivo rigor formal en los relevamientos también, pero existe mucho trabajo familiar también y que no es contemplado en esos casos por las autoridades del Ministerio de Trabajo y pretenden incluirlos dentro del contrato de trabajo y eso no corresponde, decía, por ejemplo. Dijo además Marcos Con que generalizar la reducción de ingresos brutos a empleadores, como sucede en su provincia, es una necesidad. Habló también de crear un monotributo laboral, porque los expositores hoy vinieron con propuestas también donde se permita simplificar la carga laboral o dar subsidios a las pymes. Y también en cuanto a los planes sociales, dijo que también debiera haber una complementariedad entre sueldos y planes. Esos fueron algunos de los ejes. También habló a la hora de exponer los legisladores. Bueno, habló la diputada Mónica Frade, ahí tenemos una placa, la vamos a ver, y dijo, si no generamos una rebaja del costo laboral,
lo que estamos generando es un boomerang que se lleva puesta a las empresas. Ella dijo, bueno, que en esta discusión, ella sugirió además suprimir las multas, como decía antes, que esos son los temas que por ejemplo, puede llevar un juicio que salga un juicio de indemnización que salga, por ejemplo, 300.000 pesos hasta 2 millones de pesos. Entonces eso es lo que puede llevar a la quiebra a unas empresas, porque se suele hablar, y en eso, por ejemplo, el diputado Héctor Recalde, el diputado mandato cumplido Héctor Recalde, suele hablar, en su momento, en tiempos de Macri, fue sindicado, como él lo señaló específicamente, y dijo, por haber manejado muchas veces la Comisión de Legislación Laboral, como que, y haberse especializado como abogado laboralista, entonces lo sindicó como que manejaba la mafia de los juicios, y bueno, algo que claramente el diputado Recalde rechazaba, y que dijo de todas maneras que no haya protección contra el despido está mal, hay una fantasía de la industria del juicio. Decía, yo tengo todas las estadísticas, y dijo que Macri lo había acusado de ser líder de los abogados laboralistas, pero eso era un líder de la mafia de los abogados laboralistas, y eso dijo que claramente era una falacia. Y bueno, decíamos, a la hora de exponer los diputados, Mónica Frade, por ejemplo, decía que se reiteran denominadores comunes en todos los expositores que han expuesto, y ahora vamos a ver, por ejemplo, qué es lo que decía uno de los pasajes en los que habló Mónica Frade. El costo laboral es el tema tributario, sí, que es un costo alto. Voy a hablar de las micropymes. La verdad que las empresas más grandes no son materia, por lo menos de mi preocupación, porque creo que no tienen grandes problemas, pero sí de esto que estamos hablando de las micropymes y el impacto que tienen. Después voy a hacer una consideración en el tema de los juicios laborales que no le va a gustar ni a Walter ni a ninguno, sobre todo a la abogada laboralista. Pero creo que es un tema de costo laboral. Si nosotros no generamos una rebaja en el costo laboral, lo que estamos provocando es que los empresarios a veces no tengan debidamente inscriptos a los trabajadores, justamente como consecuencia de esa situación, y que luego el trabajador dispone de cierta normativa que efectivamente, como dijeron todos los que hablaron, es un boomerang y se lleva puesto a las empresas. Y es verdad que se llevan puestas las micropymes, que son las que dan trabajo, las dadoras de trabajo. En ese sentido, para que sepan además que desde el Juntos por el Cambio, primero lo difícil que va a ser para nosotros discutir legislación laboral, porque como verán no hay nadie del Frente de Todos que este tema esté dispuesto a discutir. Nadie. Quiere decir que dependerá de la fuerza que nosotros tengamos en el Congreso a partir de diciembre que estos temas los podamos tratar o no. Esto es un tema estrictamente político, pero es así. Podemos tener muy buena voluntad, pero necesitamos los votos. En segundo lugar, soy autora de algunos proyectos que tienen que ver con las micropymes y con la posibilidad de suprimir las multas de la Ley Nacional de Empleo, que son las que se llevan puestas las empresas. Recién alguien dijo, un juicio de 300.000 pesos se va a 2 millones de pesos. Efectivamente, porque cuando el trabajador tiene un defecto en la inscripción laboral, sea en el ingreso, sea en las remuneraciones, bueno, el trabajador después usa la ley. Ahora, eso no es industria del juicio, eso es la ley. En todo caso, lo que tenemos es que modificar la ley. Por eso no me gusta cuando se habla de industria del juicio, más allá de que, por supuesto, puede haber quienes, y los hay, pero no creo que sean la regla, y lo digo conociendo los dos lados del mostrador. Claro, justamente la diputada Mónica Frade hacía referencia a la ausencia de los diputados del oficialismo que no participaron de esta reunión, y hacía hincapié en la necesidad de cambiar las mayorías, porque justamente si quieren avanzar en reformas van a necesitar modificar las mayorías, porque, bueno,
claramente decía la diputada, y no fue la única, porque en esta comisión estuvieron varios diputados de Juntos por el Cambio, y decían que bueno, que lo que quieran modificar tendrán que ser con la anuencia del que hoy es oficialismo y que claramente hoy no quiso participar de esta reunión. Esto claramente se dio en su momento porque uno dice, bueno, esta reunión fue una reunión informativa que se dio en la Comisión de Comercio. Ahora, estos temas, ¿dónde se tiene que debatir? Y se tendría que debatir en la Comisión para avanzar con una eventual legislación, se debe debatir en una comisión que esté liderada por el oficialismo, por ejemplo, la Comisión de Trabajo. Entonces, en su momento, la Comisión de Trabajo trabajó mucho, y valga la redundancia, trabajó muy intensamente el año pasado, por ejemplo, en varias sesiones informativas sobre la cuestión de los comités mixtos de seguridad e higiene laboral, por ejemplo. Pero bueno, en general suelen tratar temas que les interesan más a los sindicatos que a los empresarios, claramente. Entonces, en ese caso, bueno, ellos en una de esas reuniones, por ejemplo, después terminaron hablando con los del oficialismo en esa comisión, protestando por el hecho de que no se había tratado un tema que son, por ejemplo, el tema del plan de empleo, los proyectos de empleo joven. Hay entre otras cuestiones. Bueno, pero también otro de los diputados que participó de esta reunión y que habló bastante fue Lisandro Nieri, que veamos qué es lo que dijo en esta reunión. Creo que la temática es interesantísima, ¿no? Costos laborales, empleo registrado. La verdad que preocupa que sea un tema que no nos interese a todos, ¿no? La foto de cómo está hoy esta comisión. Nosotros, o yo personalmente, con muchos del Interbloque, hemos presentado un proyecto que apunta a bajar las cargas laborales, ¿no? Yo creo que haciendo un poquito de historia, en el año 2017 hubo una reforma impositiva donde había un plan donde en 5 años había deducciones, digamos, a aplicar al ejercicio de las cargas laborales. Lamentablemente, la primera ley de este gobierno solidaria aumentaba impuestos y aumentaba costos laborales. Tenemos un proyecto presentado en ese sentido que con algún grado de responsabilidad fiscal no retoma lo que fue el del 17, pero tiene una incidencia muy fuerte en pymes de hasta 25 empleados, bajando costos laborales hasta en un 50% en algunos casos. Me parece, insisto, que tratar temas como los previsionales, como se trató hace unos pocos días en el recinto, y no encarar la situación del empleo registrado es de una gravedad inusitada, ¿no? Porque seguimos agrandando los problemas y no trabajando sobre la cantidad de trabajadores activos registrados. Bueno, y ahí escuchábamos al diputado Lisandro Nieri, que es de la UCR de Mendoza, y bueno, que hablaba de los problemas que tienen las pymes hasta 25 empleados y la necesidad de bajar costos laborales hasta un 50% en algunos casos, y se habló mucho hoy sobre los proyectos que hay para, bueno, atender la cuestión de las empresas que tengan hasta de 50 empleados para abajo, porque, bueno, insisto, son las que dan más trabajo. También escuchábamos esta mañana al diputado Juan Carlos Polini, que es de la UCR chaqueña, y bueno, además de lamentar la ausencia del Frente de Todos, dijo, con el tema puntual de los problemas de la cuestión de los juicios laborales, dijo, terminás tomando a alguien y a los 3 meses te compras una hermosa hipoteca. Hay un problema con los planes sociales, también dijo, y en el norte el porcentaje de gente empleada con planes sociales es enorme, y el miedo a tomar empleo que nos están pidiendo justamente. Otro de los expositores que también habíamos mencionado había hecho una referencia muy puntual, que era el diputado Marcos Con, catamarqueño, uno de los invitados, que hablaba de la necesidad de hacer una contratación de un seguro
para aliviar la carga del despido. Sugería, por ejemplo, la capacitación a empleadores para el correcto uso de sanciones disciplinarias, porque dijo, aparte, que no hay uno de los problemas que tienen es que, por ejemplo, hay muchas veces se apela rápidamente, sin ningún tipo de sanción previa, al despido, y después te compras al año o inmediatamente, o a los 2 años ya tenés que pagar una fuerte indemnización. Entonces decía que, bueno, muchas veces eso le pasa por no tener capacitación a empleadores del correcto uso de las sanciones disciplinarias, por ejemplo. Y dijo, una sanción mal aplicada o con falta de pruebas es un seguro para perder el juicio. También hablaban de, por ejemplo, un caso que se da en las pymes en particular, pero en general, por ejemplo, las nuevas generaciones, la postura de las nuevas generaciones frente al empleo. Hay casos de millennials y centennials que tienen baja tolerancia a las relaciones interpersonales, y la cantidad es mayor de renuncias que se da. También hablaba este empleador, justamente por las diferencias que se dan con la situación que se da mucho en el interior con el tema de la administración pública, el hecho de que, bueno, que termina convirtiéndose en una competencia desleal con la administración pública. Y bueno, por ejemplo, hay un exceso de incentivos, habló de ser empleado de la administración pública, dijo que los aportes jubilatorios, por ejemplo, son mejores en el caso de la administración pública, la protección contra el despido arbitrario, es la casi nula aplicación de sanciones, menor cantidad de horas por día, dijo, del trabajo, entre 6 y 7 contra 8 y 9 del sector privado, y menor cantidad de días por semana que se trabaja, entre 3 y 5 contra 5 y 6 del sector privado, mayor sueldo promedio mensual en la mayoría de las posiciones, salvo en las más altas, se da en la administración pública, mayor promedio de sueldo por hora trabajada, horario corrido por la mañana, contra el horario cortado que se da en el sector privado, sobre todo en el caso del comercio, porque recordemos, o sea, hoy se hablaba específicamente de la situación que se daba en las pymes, micropymes y en el comercio en general. Y mayor cantidad de vacaciones, y por ejemplo daban el ejemplo de que tenían 30 días corridos contra 14 del sector privado. Y bueno, también hubo varios diputados que, como decíamos, hablaron del tema, justamente hablaron al cabo de esa reunión, que se van a hacer más reuniones. Ahí la vemos a la diputada Mónica Frade, que expuso sobre el tema. También habló la diputada Dolores Martínez, que dijo que para nosotros era fundamental escuchar a los expositores. Dijo, demostrar que lo que estamos planteando puede ser perfectamente debatible, puede tener diversas aristas, pero es un problema real. Dijo además que no estuvieron estos 3 años, el oficialismo no estuvo en estos 3 años en la Comisión de Legislación Laboral. No estamos diciendo que haya un proyecto, una salida, sino que hay un problemón en la Argentina que debe ser encarado. Y bueno, por eso la diputada Gabriela Lena dijo que, bueno, iban a seguir tratando estos temas, van a seguir avanzando en nuevas reuniones con estos temas. Y bueno, y ahora, para cambiar el ángulo de la información, vamos con Sofi Raimundes a ver al móvil. Hola, Sofi, ¿cómo estás? Hola, José, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos. Sí, cambiamos totalmente el ángulo de la información y vamos a hablar de la agenda parlamentaria, lo que nos depara para la semana que viene, más específicamente, porque ya está confirmada una reunión de comisión para el próximo martes a las 15 horas, a las 3 de la tarde, en el anexo C, en el segundo piso, en la sala de reuniones del anexo C, por parte de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Van a tratar el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación del 2030, que ya, recordamos, tiene dictamen por parte de la comisión pertinente en la Cámara Alta, en la Cámara de Senadores, y fue un proyecto presentado por el mismo Ejecutivo, que fue mancomunadamente escrito junto al ministro de Desarrollo Productivo, al ministro en realidad de Ciencia e Innovación Tecnológica de la Nación Argentina, Daniel Filmus, y también a la presidenta del CONICET, a Ana Franchín. Bueno, ellos fueron los que delinearon este Plan Nacional de Estrategias y también de diferentes instrumentos y herramientas para el 2030 tener
Por ejemplo, un mayor PBI destinado a la innovación y al fomento de la tecnología. Estamos en el último porcentaje del año 2020, estábamos situados en un 0,52% del Producto Bruto Interno Nacional destinado al fomento de la innovación tecnológica. Bueno, se espera aumentar este porcentaje al 1,7% para el año 2030 y que esto vaya de la mano, como bien decíamos anteriormente, de la Agenda 2030, porque justamente las innovaciones tecnológicas lo que traen consigo es más posibilidad de producir, pero esto tiene que estar vinculado o tiene que ser consecuente con el cambio climático y el medio ambiente. Por eso el desarrollo de estas tecnologías también apuntan a ser más sustentables y más, como decía anteriormente, menos nocivas para el medio ambiente en el que vivimos y que obviamente va a ser nuestra casa hasta el último día de nuestras vidas. Esto como principales desafíos que tiene este Plan Nacional de Innovación Tecnológica y bueno, van a estar presentes algunos invitados. Todavía no fueron confirmados quiénes van a estar presentes. Sí se sabe, o por lo menos se pudo saber en off, que van a venir representantes del Ministerio de Ciencia e Innovación Tecnológica. No se sabe si va a venir el ministro o no, que fue justamente el creador de este proyecto, pero también van a estar investigadores e investigadoras del CONICET presentes defendiendo los objetivos de este proyecto que busca ser un plan nacional y se pone como objetivo el año 2030 para trazar todos estos límites que tiene para hoy en día, ¿no? Los obstáculos que tiene para seguir desarrollando la tecnología, que esto no sea un impedimento para el año 2030, que estemos todos atravesados por esta innovación tecnológica, porque otro de los objetivos o de los desafíos que tenía este plan nacional cuando fue creado y pensado tenía que ver con la brecha tecnológica, ¿no? Que quedó muy evidenciada durante la pandemia del COVID-19 con la imposibilidad de acceder principalmente a la educación, ¿no? Y bueno, esto generó diferencias educativas, pero también emocionales y de sociabilidad por parte de los alumnos y alumnas que no tenían las herramientas para poder acceder a este tipo de conocimientos, así que busca solventar justamente estas carencias, entre otras de las cuestiones que tiene bien delineado este plan nacional que se van a tratar el próximo martes. Bueno, claramente este era uno de los proyectos que figuraba en la convocatoria extraordinarias, que bueno, quedó pendiente, y esta convocatoria marca un punto de inflexión muy claro, porque justamente bueno, uno de los reproches que se le hacía desde el oficialismo a la oposición era no convocar, y esta era una de las comisiones cabeceras que tenía un proyecto de extraordinarias que tenía que avanzar, y que bueno, claramente esta comisión que encabeza el diputado Manes justamente no la convocó y ahora sí, bueno, esto marca claramente un cambio de postura, ¿no es así? Sí, exactamente. La comisión por parte de la Cámara Baja, ¿no? La preside Facundo Manes, el diputado nacional de la Unión Cívica Radical por la provincia de Buenos Aires, que es uno de los principales exponentes de la inteligencia artificial, de la economía del conocimiento también, de las tecnologías del futuro, y que constantemente, o quizás sus planes sus propagandas políticas están vinculadas al fomento de este tipo de nuevas inteligencias o de nuevas vinculaciones con el entorno, ¿no? Lo que bien decía José, no fue tratado en extraordinarias. Se busca entonces que luego del 1 de marzo y este comienzo de sesiones ordinarias se dé esta reunión, que igualmente va a ser informativa, porque como les contaba, va a tener diferentes exponentes por parte del Estado Nacional, por parte también del CONICET y de diferentes organismos que se encargan de estudiar e investigar sobre nano y biotecnología también, otra de las leyes que fue aprobada el año pasado, y parece que hay consenso respecto a este tema. No se sabe obviamente si va a ser tratado luego dentro del recinto. Lo que se busca es seguir tratando y seguir exponiendo los argumentos a favor y en contra de este plan nacional para conseguir un dictamen y que ahí sí sea luego girado al recinto para que sea tratado y debatido dentro del Parlamento, ¿no? Dentro de las sesiones. Vamos a ver si esto finalmente se consigue. Esto va a ser a las 3 de la tarde el martes que viene. Como bien adelantabas, va a haber diferentes colores políticos allí presentes tratando de entender un poco
cuáles son los costos de estas innovaciones y los desafíos que se plantean. Y en alusión a esto y en el mismo marco, ¿no? Este fin de semana se va a desarrollar la EconArt, que es la primera feria nacional argentina, ¿no? Que nuclea al tercer sector exportador de nuestro país, principalmente vinculado a la innovación tecnológica, a la sustentabilidad, y que propone para el rango etario más chico, ¿no? Para los jóvenes y adolescentes que se inmiscuyan en estas temáticas de, bueno, ya sea obviamente sistemas y composición tecnológica, pero también en esto de la inteligencia artificial, y también está destinado para los adultos mayores, así que por supuesto es un tema que está en agenda y que están hablando todos sobre las carencias y todavía las deudas que tenemos respecto a la incorporación de la tecnología en nuestra vida cotidiana. Perfecto, Sofi, excelente informe. Gracias. Gracias, José. Hasta luego. Hasta luego. Y bueno, y nosotros ahora vamos a la tanda y después seguimos con más informaciones en el resumen. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva temporada de Todo Cultura. Básicamente el patrimonio se construye en la gente, es decir, el patrimonio son piedras que no tienen demasiado sentido si no son adjudicados este sentido por la propia gente que lo habita, que tiene vinculaciones directas por sus historias pasadas, por sus hechos que lo han marcado de alguna manera, en este caso los hechos políticos, sociales, culturales de un edificio que fue caja de resonancia de casi un siglo. Esto de la comunidad, apropiarse, valorizar estas tradiciones y cómo le mantiene vigencia. En eso creo que el restablecimiento del carnaval ha tenido una importancia muy grande en la Argentina plural, donde acá mismo estamos viendo las diversas manifestaciones culturales que están en la Argentina presente. Todo Cultura, miércoles 23 horas. Continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ahí podrás realizar la solicitud para acceder a los subsidios de gas y electricidad. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completa el formulario de inscripción. Acordate de tener las facturas a mano, ya que se te van a solicitar datos de medidor y número de usuario. No hace falta que el servicio esté a tu nombre. Con la segmentación energética, construimos un sistema energético más justo y sustentable, y seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Activá recreos. Activá vacunas. Continúa la campaña contra el sarampión, rubiola, paperas y polio para niñas y niños de 13 meses a 4 años inclusive. Son 2 dosis adicionales, gratuitas y obligatorias, y son requisito para el ingreso escolar ciclo lectivo 2023. Acércate a cualquier vacunatorio u hospital público hasta el 31 de marzo. Más info en argentina.gov.ar/activa vacunas. Activa vacunas. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Exportamos bienes por más de 88.000 millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de DTV. La diputada nacional Virginia Cornejo se opone a la ley de humedales. ¿Por qué? Hay una razón muy simple. Nosotros tenemos nuestra legislación que cuida nuestros recursos naturales, y si la tenemos que mejorar y aplicar y controlar, lo haremos a través de lo que son nuestras instituciones provinciales. El presidente de la Nación en la sesión más importante, que es la Asamblea Legislativa, haya tomado unos segundos para dedicarnos, no a mí, creo que a todos los veteranos de guerra, a toda la generación Malvina,
y reafirmar que Malvinas nos une, que Malvinas es una causa nacional, la verdad que nos pone muy contentos. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo, porque ahora contás con Precios Justos, el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país, para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Bajate la app, escaneá y conocé los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Bueno, y continuamos con el resumen. Y bueno, esta semana todo el mundo estuvo pendiente, el domingo en particular a la noche, de la entrega de los premios Oscar y cuál iba a ser la suerte de la película Argentina 1985. Bueno, finalmente no tuvimos suerte, pero bueno. Ahora, ¿qué tiene que ver con el Congreso de la Nación? Bueno, todo tiene que ver con todo el Congreso, por algo es la caja de resonancia de todas las actividades. Y bueno, la Cámara de Diputados y el Inca firmaron un acuerdo y proyectarán Argentina 1985 en las escalinatas del Congreso de la Nación. Esto va a ser el sábado 25 de marzo, un día después del Día de la Memoria, justamente a las 20 horas. La presidenta de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, Cecilia Moró, y el vicepresidente en ejercicio de la presidencia del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, el INCA, Nicolás Batlle, firmaron un acuerdo de cooperación con el objetivo de emprender acciones de interés mutuo que conciernan a la promoción de la actividad cinematográfica nacional y la puesta en relieve de los valores democráticos. Eso, a través del acuerdo, ambas instituciones crearon el ciclo Cine y Democracia, que tiene como finalidad promover y fortalecer la actividad cinematográfica nacional y los valores democráticos para concientizar y resaltar la importancia y el significado histórico, político y social que posee la democracia para la nación y el pueblo argentino. Bueno, como primera medida se programó la proyección de la película Argentina 1985 de Santiago Mitre, protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani, que se realizará, como decíamos, el próximo sábado 25 de marzo a las 20 horas en el marco de las distintas actividades que se vienen realizando por la conmemoración de los 40 años de democracia en nuestro país. Al respecto, la presidenta de la Cámara de Diputados señaló que Argentina 1985 es una película necesaria porque da un mensaje importantísimo para las nuevas generaciones, que es tomar el compromiso de involucrarse políticamente y que vale la pena hacerlo. Esta película relata nuestra historia, agregó Moró, para que el mundo escuche el mensaje del nunca más. Por su parte, Nicolás Batlle agradeció a los productores del film por la oportunidad de poder realizar la proyección. Además de ser una gran película, Argentina 1985 es importantísima desde lo temático y desde lo histórico. En el Inca queremos garantizar que todos los argentinos tengan la oportunidad de verla en pantalla grande, en forma colectiva, y que sirva para recordar esos años oscuros, reivindicar la democracia y recordar el juicio a las juntas, dijo Batlle. La elección de esta película se basa en su gran importancia para rescatar la historia reciente de nuestro país y proyectarla con motivo del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Remarca el compromiso de ambas instituciones con la decisión del pueblo argentino de nunca más. Y bueno, claramente es una iniciativa muy plausible y bueno, no se lo pierdan el 25, así hayan visto la película, bueno, vale la pena verla de nuevo. Si no la vieron, es una buena oportunidad para hacerlo. Escuchamos ahora a Cecilia Moró. Acabamos de firmar con el Inca un convenio para proyectar el día 25 de marzo acá en las escalinatas del Congreso, para convenir durante todo este año un ciclo de películas en el Congreso argentino, en la calle, gratuitas para que toda la familia y todos aquellos argentinos y argentinas que se quieran acercar a verlo puedan hacerlo. La vamos a proyectar, la primera película, el 25 a la noche, y va a ser la película 1985, una película que sirvió para que miles de cientos de jóvenes a lo largo de toda la Argentina
puedan conocer qué pasó en la dictadura más sangrienta de nuestro país. Hemos formalizado un acuerdo de colaboración, la verdad que en ese sentido estamos muy contentos. Se enmarca dentro de un ciclo de películas por los 40 años de la democracia. El cine argentino ha estado claramente muy presente, ¿no?, en la temática, así que bueno, estamos diseñando una curaduría de películas acorde a la efeméride, bueno, a los 40 años de democracia, y la verdad que bueno, muy contentos con esta colaboración en conjunto. El 24 marchamos para pedir por los 30.000 compañeros desaparecidos presentes, para pedir memoria, verdad y justicia, y el 25 a la noche los espero a las 20 horas acá en el Congreso. Todos juntos vamos a sentarnos a reflexionar y a ver esa película que recientemente se hizo muy conocida por la nominación al Oscar, pero que en definitiva es parte de un proceso, digamos, político, social y cultural que la Argentina viene trabajando hace muchísimo tiempo. La dictadura no fue en vano, la cultura está presente y el Congreso abre sus puertas. Bueno, entonces la cita, recuérdenlo, es el 25 de marzo a las 20 horas, y bueno, para verlo en la explanada del Congreso de la Nación. Y bueno, es una cita impostergable seguramente. Bueno, ahora vamos a hablar de algunas de las actividades más importantes de esta semana. Claramente la continuidad del juicio político que se sigue contra 4 miembros de la Corte Suprema, que se desarrolló el martes, arrancó a las 13 y pico y terminó pasadas las 19, ¿sí? Y bueno, durante el transcurso de eso hubo un gran debate en torno a este tema de la citación del fiscal Carlos Stornelli. También se escucharon a varios testimonios y la polémica sigue sobre, bueno, entre oficialismo y oposición, y el procedimiento del juicio político continuará esta semana, este martes próximo a partir de las 13, con ahora una temática distinta, porque va a ser temático y van a arrancar con el tema de la parte del enjuiciamiento contra algunos de los miembros de la Corte, en este caso, por el tema del 2x1 y el caso Muiña. Y bueno, para hablar, vamos ahora a ver un tape sobre, vamos a escucharlo al diputado Tailade. En ese sentido le quería preguntar si la cuenta de Twitter Juanma Olima es la cuenta que habitualmente usa usted, doctor. Sí, es mi cuenta. En esa cuenta, el 23 de febrero, ¿recuerda o tuvo un intercambio con la periodista García? ¿Lo ratifica ese intercambio que aparece en las redes? Sí, lo ratifico. ¿Cuál fue el sentido de su intervención en esa discusión con la periodista? Bueno, yo había tenido un problema familiar con mi madre ese día, y al volver, la tuve que descargar de una ambulancia, y veo mi Twitter digamos, lleno de notificaciones. Perdón. Y Presidenta, no corresponde. No hay problema. Y realmente me pareció muy injusto lo que se estaba diciendo de mí, por eso lo contesté y lo sigo ratificando. Se me trató de que había tenido un comportamiento impropio o desleal con mi jefe, y no tuve ningún comportamiento ni impropio ni desleal. En base a lo que leí de lo que había puesto. Perdón, pero bueno, fue difícil. Si no, honestamente no suelo interactuar en Twitter, esa es la verdad. O sea, fue un intercambio producto también de una situación emocional que usted estaba viendo en ese momento, si no, probablemente no se hubiese enroscado en eso, digamos. Diputado Tailade, aclare el motivo de la pregunta para que se entienda cuál es la vinculación con la causa que está tramitando en este juicio. Sí, le voy a aclarar al testigo. Yo creo que lo que están planteando los diputados de la oposición me parece que es una tomada de pelo hacia todos. La filtración del chat de D'Alessandro y Robles es un eje central en la prueba de esta comisión. Todo lo que tenga que ver con demostrar la verosimilitud de los mensajes entre D'Alessandro y Robles
para luego eventualmente aplicarlo a la interpretación de los hechos, es importante. Y para nosotros es importante que las filtraciones, porque no fue la única filtración la de Robles y de Alessandro, sino que hubo varias conversaciones, para nosotros es muy importante establecer si eso fue un invento, si es verdad, si hubo adulteración o hubo edición, porque todo va a ser analizado a la hora de evaluar los chats de D'Alessandro y Robles. Entonces, lo que estamos haciendo con el doctor Espel y lo que deberíamos hacer con el doctor Maceo, el abogado Maceo en el caso que se presente, es preguntarle si efectivamente esas conversaciones entre D'Alessandro y en este caso el doctor Olima son reales, son verdaderas. Pero tengo que arrancar por una suerte de reconocimiento que hizo el doctor Espel públicamente en su cuenta de Twitter cuando tuvo el intercambio con la periodista García. ¿Usted accede al sistema interno Lexien y lo hace regularmente? Sí, tengo clave del sistema y sí, a veces por mi trabajo accedo. ¿Usted tiene clave del sistema Lexien? Sí, dije que sí. ¿En función de qué jerarquía judicial, si usted no es funcionaria letrada de la justicia? ¿Cómo tiene la clave? ¿Quién se la proveyó? El área de sistemas, por el trabajo que yo realizo. Bueno, yo quiero que dejemos constancia, señora presidenta, de que es un hecho absolutamente irregular. ¿Usted comparte la oficina con el señor Silvio Robles? Sí, estamos en el mismo despacho. ¿Ese despacho sufrió este año algún tipo de daño? Sí. ¿Su computadora asignada e inventariada por la Corte Suprema sufrió algún daño? Ninguna de las computadoras que está dentro del despacho sufrió ningún daño. ¿Usted en estos últimos días no recibió 2 PC por parte de la Corte? No. No. Perfecto. Diputada, los penatos pueden evitar los comentarios, no aporta nada a los comentarios. Hoy se la pasaron haciendo comentarios. Les pido por favor que sean respetuosos con el testigo y con quien pregunta. Usted cuando accede... Hablen para preguntar, perdón, no para chicanear. Perdón, me dirijo a la testigo. Usted cuando accede al Lexien, ¿lo hace desde su computadora? Hasta diciembre lo hizo de su computadora, ¿lo sigue haciendo de su computadora o está utilizando en este momento otro tipo de computadora para ingresar al Lexien? Siempre de la misma computadora. Perfecto. El doctor Astarloa, usted lo conoce obviamente. Sí, de nombre. ¿Usted lo conoce de nombre solo al doctor Astarloa? Sí, no digamos, de nombre lo conozco. ¿Usted estuvo presente en alguna audiencia de la Corte Suprema referida al tema de coparticipación? ¿A qué audiencia se refiere? Audiencias de la Corte, todos las conocemos públicamente, audiencias de conciliación, etcétera, en las que participaban los litigantes en el tema específico de coparticipación, sí, a eso me refiero. Estuve en una audiencia, no estuve toda la audiencia, sino que ingresé en un momento a la audiencia que se hizo entre las partes de ese caso ante los ministros de la Corte. ¿Y ahí no identificó al doctor Astarloa si estaba presente? No presté atención. Bueno. Licenciada, ¿usted conoce una persona jurídica denominada Morón Medias SRL? Sí, conozco. Esa persona jurídica tuvo durante mucho tiempo como gerente y accionista principal al señor Robles. Sí, puede ser.
¿Usted lo sabe o no lo sabe? Puede ser, es una respuesta ambigua. Bueno, ahí veíamos unos pasajes de una reunión que se extendió por alrededor de 6 horas y bueno, tuvo pasajes muy picantes. La reunión suele pasar así en las reuniones de la Comisión de Juicio Político. El oficialismo y la oposición se sacaron chispas, pero bueno, y sobre el final también hubo una votación en la que se decidió citar para una ampliación de pruebas al exministro de los tiempos de Cambiemos, Germán Garabano, exministro de Justicia, para presentarse en la próxima reunión de la comisión, el próximo martes, justamente para hablar sobre el tema de, como decíamos antes, pasamos a las sesiones temáticas y ahí se va a avanzar sobre el tema del 2x1. Y bueno, para eso se votó citar a Germán Garabano. También se citó al senador Pablo Torello del PRO. También el doctor Fabián Rodríguez Simón, que todo el mundo sabe que está prófugo en Uruguay. Bueno, era uno de los cerebros jurídicos de los tiempos de Cambiemos. Y bueno, claramente es uno de los que no se va a presentar en esta reunión. Santiago Tamendi, funcionario del Ministerio de Justicia. Y los doctores Horacio Díez, Gladys Cuervo y Zulema Chester. En este caso, Gladys Cuervo y Zulema Chester, víctimas del Hospital Posadas. También el doctor Morgenstern y el doctor Elías de la vocalía del Carlos Rosenkrantz. Bueno, todos esos están citados para presentarse el próximo martes a las 13. Recordemos que también queda pendiente la citación al fiscal Stornelli, que en 2 oportunidades ya no se presentó, y se hizo una presentación a la Procuración para que se apliquen sanciones y se aplique un procedimiento para que sí pueda presentarse. También entre los que no se presentaron y que no quiere presentarse, lo dijo, es el abogado Marcelo Maceo, que estaba citado para esta semana, y contestó a través de Twitter que no se iba a presentar en lo que representa, él tenía que hacerlo por la cuestión de los chats, para hablar sobre los chats que se conocieron y que son uno de los ejes de este juicio político, y bueno, él lo definió como parte emergente de lo que se denomina como una excursión de pesca. Otra de las votaciones que se hizo este martes al final de la reunión tenía que ver con el tema de un pedido de la oposición que tenía que ver con el juez Ramos Padilla, justamente por denunciarlo por falso testimonio, y era una especie de contragolpe con lo que fue una denuncia por falso testimonio contra el otro juez que se presentó hace dos reuniones atrás, hace 3 semanas, con el Sergio Ramos. En este caso, como se rechazó ese pedido de denuncia, por su parte la hicieron hoy los diputados Pablo Tonelli, Mario Negri y Juan Manuel López, hicieron una presentación ante el Consejo de la Magistratura justamente para denunciarlo por falso testimonio, entre otras cosas, aunque en la misma denuncia dicen que se presta a interpretaciones de que no necesariamente hay un delito en el proceder de este magistrado en la presentación que hizo en lo que fue el debut de los testigos ante esta comisión de juicio político, que recordemos vuelve a reunirse entonces este martes que viene con los testimonios que ya habíamos mencionado, que va a reunirse entonces a partir de las 13 en una jornada que ya se empiezan a superponer las reuniones de comisión, porque bien, como contaba hace un rato nuestra compañera Sofía Raimundes, va a darse a partir de las 15 también una reunión de la Comisión de Tecnología para analizar el tema del Plan de Tecnología 2030. Y esto ha sido todo por hoy. Nos volvemos a encontrar mañana. Muchas gracias.
A 40 años de la recuperación de la democracia,